Hola y bienvenidos al capítulo 11 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Studio Lightroom y como siempre indicaros que Studio Lightroom es un espacio de alquiler dedicado a los servicios para el fotógrafo. Como siempre me acompaña Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Hola Pera, fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres y más de 1.500 alumnos. Como siempre también os dejo todos los métodos de contacto en la web, más que en la web, en las notas del programa, ¿vale? Y allí tenéis todo lo que necesitéis para contactar con nosotros. Queríamos además estrenar hoy un cupón descuento para los talleres y cursos que hacemos. Podéis usar el cupón con la palabra podcast para tener un 20% de descuento en cualquiera de nuestros talleres, ¿vale? Los veréis en la página studiolightroom.es y como os digo lo tendréis las notas del programa. Comentaros además que el 8 de julio, no sé si habéis oído hablar de la plataforma Meetup, pero Meetup es una plataforma de encuentro para apasionados de algún tema. Apasionados de la fotografía, apasionados de la bicicleta, apasionados de los cupcakes, o sea, de cualquier tipo de actividades que se os pueda ocurrir. Entonces, apasionados de los apasionados. Y etcétera, etcétera. Entonces, el 8 de julio, el viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, estaremos en Barcelona, en Studio Lightroom, en Pere Quart número 51, haciendo una charla, un meetup, sobre el trato con la modelo. Gestión de modelos. Gestión de modelos, una sesión. Ajá. Entonces, bueno, como siempre contaremos con Pera. Y aquí estaremos, ya os digo, de 7 de la tarde a 8:30. Luego también recordaros que el 16 de julio tenemos a Pera impartiendo un curso de Lightroom. Flujo de trabajo. De flujo de fotógrafos. Ajá. Entonces, bueno, si usáis este cupón que os digo, el cupón podcast, pues tenéis un 20% de descuento. Bueno, podcast PODCAST, ese es el cupón que podéis utilizar. Y bueno, no explicamos más, no damos más charlas sobre nuestros productos, sino que empezamos como siempre con vuestras preguntas, intentando dar la mejor respuesta. Y comenzamos con Anlape, que nos dice: hola, son muy interesantes cada capítulo, me sirven para repasar los conceptos básicos, tal vez como sugerencia, organizar un poco mejor los contenidos y explicaciones, para que los no iniciados organizaros un poco mejor los contenidos y explicaciones. Bueno, nos repetimos aquí. Ánimo y suerte con este nuevo programa. Pues nada, decirte que muchísimas gracias, Anlape, que esperamos poder organizarnos un poquito mejor en los siguientes programas. Lo que pasa es que como es una charla sí, entre nosotros, es fácil que a veces se vaya. Yo lo que te recomendaría es que veas, si puedes asistir a los meetups, que son más, el temario va seguido, es un poco más fácil, o a los talleres te iría mucho mejor. Pero de todas formas sí, lo tenemos en cuenta. Lo que pasa es que yo creo que un poco complicado. Pero bueno, sí, vamos es más a un ello. tema. Yo en las notas del programa o en el post que acompaña en el post que acompaña cada podcast y eso, pues suelo ser un poquito más organizado, por lo menos intentarlo. Porque bueno, ahí podéis tranquilamente leerlo y entonces es un poquito más instructivo. La idea del podcast era más una charla. Era más eso, además, poder hablar con vosotros y poder ver vuestras inquietudes y bueno. Y fijaros un detalle, central. Ahora lo que estamos haciendo es un repaso básico general de prácticamente todos los temas, que es lo que nos hemos marcado como objetivo, y luego iremos a podcasts más específicos de un tema muy concreto. Y eso es que al final nos podemos enrollar mucho sobre un solo tema y ahí saldrán muchas más cosas. De todas formas, gracias y lanza alguna pregunta. Si ves algo que no queda claro, lanzar preguntas, no os cortéis. Muy bien, pues Adrián nos dice: excelente amigo, muchas gracias. Pues gracias, nombraros y gracias a ti por escucharnos. Murrón, lo mismo, nos dice: genial. Ostras, pues. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Sergio nos dice también: buena charla. O sea, yo los leo todos porque de verdad no sabéis la ilusión que nos hace y que, bueno, que sepáis que nos los leemos todos, que los contestamos y estamos encima. Lea Yals, ¿vale? Nos dice: gracias, estoy enganchado a vuestro canal. Llevo tiempo buscando un podcast de fotografía que es de este nivel tan bueno y que esté actualizado. Gracias de nuevo. Solo preguntar si estáis en YouTube o cualquier otra red social. Pues sí, estamos en YouTube como Studio Lightroom y el de Pera es como LF Photo Agency. Exacto. Lo apuntamos y bueno, lo tenéis ahí en las notas del programa o en el post en la web studiolightroom.es. Sí, no me busquéis a mí en el YouTube porque es mi recopilatorio de vídeos musicales básicamente para las sesiones. Sí, están, bueno, claro. Sí, además están chorradas que voy metiendo ahí y es un poco delicado.
Sí que hay alguna cosilla, pero pocas. Están, por ejemplo, los videotutoriales, aquellos que hicimos hace 3 años. Sí. Están y están bien. Si podéis verlos, pues hay unas 10 o 12 clases también de iniciación a fotografía que tienen... Más de estudio, mucho más centrado en estudio, pero sí, os puede interesar a los que seáis fans de YouTube. Muy bien, y luego Carlos Latorre Lerma nos dice: interesante, apuntan maneras estos podcasts. ¿Estarían bien unos consejos para decidir qué tipo o qué características fijarse para comprar una compacta para aficionados adentrados? Bueno, el tema este lo tocamos en el segundo o tercer capítulo. Yo lo que te diría es que busques un cierto equilibrio entre opciones manuales sin irte a tener muchísimos megapíxeles, porque lo vas a notar mucho, la diferencia de calidad. Sí, iba a decir calidad de óptica. Sí. O sea, hoy en día las compactas son muy buenas y además los precios han bajado de una forma escandalosa. Sí. Yo lo que te diría es que, ¿por qué no te planteas dar un pasito más y irte a una telemétrica o una reflex de iniciación? Igual o incluso una mirrorless. Igual ahí le encuentras más juguillo. Pero bueno, ya te diría, fíjate sobre todo en eso, que no tenga demasiados megapíxeles, porque en definitiva el tipo de fotografía que vas a hacer, piensa que a partir de 16 megapíxeles ya es una barbaridad. Sí, yo no sé si tiene lógica, pero creo que al final el dinero de la compacta, que es posible que esté más en el sensor y eso, con lo cual si el sensor lo tenemos un poco más pequeño podemos tener una óptica mejor y podemos tener por el mismo precio. Si te vas a una compacta, hombre, si tiene objetivos intercambiables, fantástico. Sí. Si es de una focal que aunque sean zooms y tal, piensa que es una lente muy pequeña, o sea que al final todo lo que ganes por el sensor lo vas a perder por la óptica. Bueno, vete a algo que sea versátil. Sí. Y que te permita ajustar manualmente, eso es buena señal. Eso ya quiere decir que está más pensada para un usuario más avanzado. Una cosa en RAW, que dispare en RAW. Sí, dispara en RAW muchísimo mejor. No sé cómo está el mercado hoy en día y si hay muchas con JPG, pero cuando yo las miré, pues sí, estaban en JPG y no vale la pena, o sea, que estén en RAW. Porque... Mejor en RAW porque luego podrás jugar más con la foto. Sí. Y bueno, lo dejamos aquí por hoy, vuestras preguntas, y nos metemos con el tema central. El tema central de hoy es el uso del flash de Zapata. No tanto las técnicas de Strobit, sino el uso de flash de Zapata. ¿Cuándo y cómo utilizarlo? Pues de entrada yo lo que os diría es que siempre que podáis. O sea, utilizar el flash, aprender a utilizar el flash. Ya sé que a mucha gente le da mucho miedo el flash. Sí, yo entre ellos. Pero es mucho más fácil de lo que parece. Recordar que hemos hablado en anteriores podcasts de la ley inversa del cuadrado de la distancia y de la suma de luces, ¿vale? Son dos conceptos que hay que tener muy claros para utilizar el flash. Eso si queremos utilizar el flash en manual. Si lo vamos a usar en automático, lo que tenemos que tener muy claro es cómo mide nuestra cámara. Porque el flash en automático disparará según la medición de cámara. El flash en automático, o TTL, ETTL, sí. Lo que está haciendo es lanzar un predestello, inicialmente, para ayudar a la cámara a medir. Pero ¿lanza el predestello para saber la distancia? No, porque eso ya lo hace con otro sistema la cámara. ETTL mide la distancia. También mide la distancia. ¿Vale? Mide la distancia utilizando el objetivo. Hay objetivos que dan distancia y otros que no la dan. ¿Vale? El TTL through the lens en inglés, a través de la lente. Vale. Entonces lo que va a hacer es lanzar un predestello a un 32avo de potencia, o sea, una potencia relativamente baja, pero pensar que es un consumo muy alto, porque muchas veces con un 32avo ya podríais hacer la foto. Lanza un predestello, utiliza el predestello para saber cuánta luz hace falta luego. Entonces, cuando vas a disparar, lo que hace es dispara el flash y es la cámara la que corta cuando ya tiene bastante. ¿Vale? Sí. Es un proceso un poco enrevesado y depende de la medición. Por ejemplo, la mayoría de cámaras miden, las Nikon por ejemplo, miden en matricial cuando utilizan flash o en promediada. Y las Canon igual, pero en evaluativa o promediada. ¿Eso qué quiere decir? Si yo lo cambio manualmente también. ¿El qué? La medición. Si el flash está en ETTL, siempre va a hacer eso. Aunque tú pongas puntual, pongas lo que tú pongas. Pues mira, una de las Piensa que si tú pones en manual estás midiendo la luz ambiente. Pero el flash lo va a hacer en una de esas dos porque son las únicas que puede trabajar. Cierto. Entonces, pensar una cosa. Las mediciones de las cámaras van a descartar siempre las luces más altas y las sombras más oscuras. Sí, lo comentamos en la medición. Para no condicionar el destello. Y eso se hace porque si hay una luz de cara, no sabría hacer un contraluz el flash.
Entonces eso lo descarta. Por eso pueden hacer contraluces los flashes sin demasiados problemas. ¿Vale? Pero claro, tiene que ser directa. Si es una luz que no incide de forma directa, pero que ilumina mucho el fondo, él no lo va a ver. Lo va a ver de una forma diferente. Entonces, tenéis que tener en cuenta eso. Y siempre miden la distancia en ETTL para primar dónde está el enfoque. Entonces, la diferencia entre el ETTL y el TTL... A ver, está en el predestello. El otro simplemente lanza el flash y cuando ya tiene suficiente luz lo corta. ¿Vale? Pero el ETTL tiene predestello y medición de distancia. Que no todos los objetivos miden distancia, ¿eh? Y eso hay que tenerlo claro porque en los manuales de las cámaras ya lo dice. Cuáles son compatibles ETTL y cuáles no lo son. Sabes que me dan ganas de hacer un repaso en estos podcasts y eso de algunos de los manuales o de las funciones de las cámaras. Sí, sobre todo hay algunas cosas... Ya nos diréis si os parece interesante, pero... Hay algunas cosas muy interesantes como el tema del sistema de enfoque. Yo no lo descartaría. Lo del enfoque en cruz, en doble cruz, líneas funciona, horizontales, líneas verticales... ¿Y cuál es más eficaz? O sea, eso ahí nos da para un día entero. Pues ya nos diréis si os interesa, que yo creo que es interesante. Sí, lo podemos comentar. Lo podemos repasar. En cuanto a eso, tener en cuenta que la cámara lo que hace es, de entrada, es intentar ajustar el destello a la medición del predestello. Pero pensar en una cosa, hay que saber medir, por decirlo de alguna forma, porque el flash no lo sabe hacer todo. El flash piensa que la imagen que va a obtener es como si hiciéramos las fotos con la cámara sin flash. Es decir, todo es gris, neutro, o sea, todo está en el centro. Claro, o sea, hay que aprender a compensar en función, compensar la exposición con flash. ¿Pero qué compensamos? La potencia del flash, en realidad, ¿no? No, realmente lo que cambias es la duración del destello. Lo haces más largo o más corto, ¿vale? ¿La potencia siempre es la misma? La potencia es la misma en ETTL. ¿Y eso es el número guía? El número guía está supeditado a varias cosas, luego lo vemos, pero está supeditado sobre todo a la focal. Pues luego lo tocamos. Y eso mucha gente no lo sabe. Y entonces intentaremos darle un repasillo al porqué de los números guía y la trampa del número guía, ¿vale? Bien, entonces, bueno, los sistemas estos automáticos y eso, lo que tenemos que tener claro es que hemos de compensar. Hay que medir, o sea, si estoy haciendo fotos con flash a algo que es muy claro, pues voy a tener que compensar en más. Vale. Igual que haría como si hiciera una foto. Vale, es igual que la compensación en cámara. Sí, por ejemplo, imaginaros cuando trabajáis con ETTL, que estáis trabajando en AV o en TV. Hay que decirle a la cámara cuánto va a compensar la medición para que cuadre el destello. En TV o en AV estamos diciéndole a la cámara, oye, compensa más 1, compensa menos 1, compensa más 2 o lo que sea, ¿en función de qué? De que si es en TV lo va a hacer con el tiempo y si es en AV lo va a hacer con la apertura. Pues en este caso no es así. Él no va a mover ni la apertura ni la obturación, o sea, no va a cambiar la obturación ni va a cambiar el diafragma. Lo que va a cambiar es la duración del destello y por eso hay que compensarlo, ¿vale? Vale. Bueno, pues entonces pasamos ya directamente a lo que me parece más interesante de este podcast, que es la utilización en modo manual del flash. Sí. Si quieres repasamos antes hacemos un repaso a lo del número guía, que es muy sencillo. Mira, el número guía lo único que nos dice es, y es bastante fácil, es a cuántos metros llega con una apertura F1. Quiere decir que si el número guía es 43... Quiere decir que si yo tuviera una óptica F1, llegaría a 43 metros. ¿Vale? Es así de lineal. Tal cual. Mira que es fácil. Bueno, supongo que en algún momento entonces, lo supe, pero estas cosas se olvidan. Pero eso, ¿cuándo pasa? Solo pasa en una situación concreta y es con la focal más estrecha. Quiere decir, con el número de focal más largo. O sea, la mayoría de flashes son a 105 milímetros. Que entonces hay un Fresnel, hay una lente que lo que hace es concentrar la luz y por eso llega más lejos. ¿Esto es debido a que es muy puntual la fuente de luz? Bueno, lo que hace es estrechar la fuente, o sea, hacer que el ángulo de salida de la fuente sea más estrecho. La luz sigue la ley inversa, se va a expandir igual. Se va expandiendo, pero bueno, si es tan puntual. Pero lo que hace es cerrarlo mucho. ¿Eso qué hace? Que llegue más lejos. Por eso ahí, ojo con esto. Un flash con un número guía 56, por poner un ejemplo, o un 58, solo va a darnos ese número guía en la focal mayor del flash. Y ahí hay trampa. Hay fabricantes de flash que ponen el Fresnel a 135 milímetros. Quiere decir que el número guía 58 es a 135 milímetros, con un ángulo muy estrecho, pero a 105 no son.
un 58 guía. ¿Vale? Como norma, la mayoría de flashes son a 105 milímetros. El número guía. Pero ¿eso qué quiere decir? Algo muy, muy, muy sencillo. Mucha gente ahí es donde se confunde cuando intenta comparar un flash de Zapata con un flash de estudio. Sí. Un flash de estudio nos va a dar un número guía concreto a una apertura amplísima, incluso por debajo de una focal de 50 milímetros, ¿vale? Y en algunos casos de más de 50, o sea, más ancha de 50 milímetros, igual de 28 milímetros o de 30 milímetros, cosas así. Un flash de Zapata no. Un flash de Zapata 24 milímetros, o sea, una apertura muy amplia porque tenemos un angular, nos va a dar un número guía 14, 12. Llega muy poquita distancia. Muy poco. Un flash integrado en cámara reflex tiene un número guía 8, 9. O sea, imaginaros, es un flash muy, muy poco potente porque tiene que abrir mucho. Y ya no te digo cuando ponemos el difusor angular en el flash, que entonces lo bajamos lo bajamos hasta 14 milímetros. Entonces ahí tiene que abrir tanto que la distancia es cortísima. Pensar en ese detalle, o sea, el número guía muchas veces engaña precisamente por eso. Entiendo que entonces es la base. Tú no puedes hacer fotos a una cierta distancia porque sabes que la potencia de flash no te va a llegar, porque sabes que... Exacto, que o sea, un flash de Zapata suele ser muy eficaz en 5 metros. Sí, es lo que te iba a decir, de 5 a 10... Ahí suele ser eficaz. A partir de ahí es una luz no muy buena en cuanto a calidad, y luego la mayoría de flashes fluctúan mucho. O sea, fluctúan en temperatura y fluctúan también en intensidad. Porque de un disparo a otro. No son muy eficaces los generadores que llevan, ¿no? Porque dentro del flash está la antorcha y luego el generador. Claro, con lo pequeños que son se desenvuelven bien, pero claro, no puedes esperar tampoco. Y luego hay algunos flashes que se calientan mucho y tienen como medida de seguridad un pequeño termostato que si se calienta mucho dejan de trabajar, o sea, y tienes que dejarlo enfriar, ¿no? Y hay otros que simplemente retrasan la velocidad de reciclado para compensar eso. Pero al final no están pensados para disparar muy, muy potente muchas veces seguido. O sea que si lo he entendido, a F1, a un número guía de 43 y a 105 milímetros. Son 43 metros. 43 metros. Entonces, si... Pero, ¿quién tiene una óptica de F1? Por eso, si tengo una de 1.2, que de unido, ya está bien. Pues ya no son 43 50, metros, igual son 40. Son 40. Sí, porque la siguiente sería 1.4. Es 1.4 y entonces sería la mitad. Cada paso que añades, la inversa al cuadrado de la distancia. Va restándolo. O sea, va restando en metros. Es la mitad cada vez. O sea, ese es el problema. El problema es que subas un paso y te está bajando a la mitad. Entonces, el flash, o sea, todo el mundo tiene muy claro que en un contraluz se puede utilizar o se debe utilizar, mejor dicho, porque... Sí, pero además en flash, cuando utilicemos, por ejemplo, un flash en TTL, en ETTL, en automático, hay una cosa que mucha gente no sabe y es el bloqueo FE, que es bloquear la medición en predestello. ¿Qué quiere decir? Que esto es el asterisco. Es lo mismo que haríamos para bloquear la medición cuando usamos TV o AV. ¿Vale? Mucha gente no sabe ni que existe en Flash. No. Y en Flash es exactamente lo mismo. Pero imagínate que yo te quiero hacer una foto a ti, pero luego quiero reencuadrar para que se vea el fondo. Yo estoy midiendo el fondo con mi cámara, pero quiero que el Flash te dé a ti. Vale. Lo que voy a hacer es reencuadrar. Pues ¿qué va a pasar cuando reencuadre? Que el predestello va a medir el fondo, no a ti. Vale. Y tú quedarás mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encuadrar a la persona que le quieres hacer la foto, le das al asterisco, lanza un predestello, establece la medición y entonces reencuadras. Tienes unos segundos. Por lo que decíamos antes, ¿no? Que el flash lo mismo que en AV y TV. Lo que mide es una medición matricial, pero donde tú le estás diciendo, oye, va a ser el motivo principal. Eso es. Entonces aquí bloquear la exposición y luego disparar. Y luego hay otra diferencia a tener en cuenta para los usuarios de Canon y los usuarios de Nikon. Bueno. Sí, porque funciona de forma diferente el ETTL. De entrada el sistema de medición es diferente, en uno es matricial y en el otro es evaluativo, pero hay que tener en cuenta que en Canon existe una peculiaridad. Por eso en muchos foros veréis discusiones casi bizantinas y muy barrocas sobre qué es mejor el sistema de flash de Canon y de Nikon. Ni mejor ni peor, son diferentes. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, aunque lo dice el manual. Y en el caso del manual de flash del ETTL de Canon, el ETTL de Canon está basado en el punto de enfoque seleccionado. Quiere decir que le va a dar más peso al segmento que está en ese punto de enfoque. Y nuestra compensación será en función de ese punto, no del resto de la evaluativa.
Y eso mucha gente no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen tendencia pues, a que salgan unas veces bien, otras veces mal, y es porque no lo han visto, pero está en el manual, está escrito. O sea, es medición evaluativa con preponderancia al punto AF seleccionado. Y lo pone así de claro. O sea, que hay que vigilar ese punto. Bien, pues antes estaba comentando eso, el tema de cuándo utilizar, ¿no? El flash. Al final el flash lo utilizamos cuando necesitamos rellenar una sombra o cuando necesitamos iluminar algún motivo en el que no tengamos un... Ya lo hablamos una vez, cuando hablábamos de flash en general. Yo no concibo una sesión de retrato en exteriores sin flash. Porque la luz solo tiene un ángulo correcto en un momento muy concreto, la del sol. Sí, suele ser muy dura, y luego, a mediodía. Además de que es luz dura y el flash también lo es, pero hay que tener en cuenta que el ángulo puede incidir unas sombras muy fuertes y hay que aprender, que ya lo veremos en otro podcast, hay que aprender de una forma muy fácil cómo hacer un relleno, que a la gente le cuesta mucho hacerlo. Y, por ejemplo, utilizando el flash en automático cuesta mucho hacer un relleno. Tienes que tener muy claro cuánto compensas el destello del flash, ¿no? Pues sí, pues yo lo dejaría para terminar. O sea, queríamos haber tocado también la sincronización a velocidades altas con flash de zapato, pero quizá en el... No, pero eso es rápido. O sea, lo que hace, por ejemplo, cuando disparas en high speed, sí, lo único que está haciendo es lanzar a cada 50 hercios de frecuencia un destello muy pequeñito, y la suma de todos esos destellos es lo que hacen, porque lo que está pasando es que las cortinillas pasan muy juntas a altas velocidades. O sea, están haciendo un barrido sobre el sensor, las cortinillas de la cámara, ¿no?, del obturador. Y entonces tiene que lanzar muchos. Algunos no consiguen hacer prácticamente nada, pero otros sí. La suma de todos esos flashes es lo que le llega a dar. Es lo que llega a iluminar la foto. Pero claro, como tiene que disparar muchos, la distancia es muy corta a la que llega. ¿Vale? Y el concepto es el de suma de luces. Está sumando todos esos para conseguir iluminar toda la escena. Sí, es bastante simple. Como veis, si teníamos claro el tema de la ley inversa y de la suma de luces, pues al final es la base en la que nos vamos a apoyar en la mayoría de clases de iluminación como mínimo. Sí, porque esos dos conceptos son imprescindibles. Y en estudio, por ejemplo, la suma de luces se utiliza de una forma diferente, porque acabas midiendo con fotómetro, en este caso con flashímetro, pero en exteriores muchas veces el flashímetro no puede ver el flash porque es muy poco potente y el sol está por encima y no lo ve. Entonces hay que tener muy claro cuánta potencia estamos dando y cuánto es la suma. Hay que hacerlo al revés, o sea, hay que medir el sol, medir luego con flash y ver cuál es la diferencia, y la diferencia es el flash. Bueno, esos son truquillos. Sí, nos meteremos un poquito más adelante sobre la medición. Además, el uso del flash en manual, yo creo que cuando ya hemos tocado conceptos de iluminación en estudio y eso, igual es más fácil de es igual, entender. Es exactamente igual que en estudio. O sea, exactamente igual. Sí, por eso yo lo tocaría una vez que hayamos tocado. Y, por ejemplo, para la gente que le guste hacer strobis, se dará cuenta de que bueno, en ETTL es imposible hacer strobis. Sí. Tienes control al final. Porque al final dependes de la medición y el flash no es tan listo, o sea, no sabe que está en una posición diferente a la cámara, eso para empezar. Y luego, aparte de eso, si queremos que dos fotos nos hagan igual iluminadas, con encuadres diferentes y no depender de la medición, hay que disparar en manual. Y disparar el flash en manual es mucho más fácil que disparar en TTL, porque no tengo que tener en cuenta la medición, que no me sirve para nada en la mayoría de casos. Pues si quieres lo explicamos, por lo menos las nociones básicas, y si tenéis dudas y preguntas y eso yo creo que podemos hacer un podcast de ejercicio práctico de flash de zapata. Sí, con un par de reglas para que probéis y os daréis cuenta de que es tan sencillo. De todas formas, solamente avanzaros que la medición manual, o sea, la utilización del flash en manual, depende, o sea, tú le vas a decir al flash la distancia a la que tiene que los que somos viejos en esto, es que lo teníamos que utilizar por narices, y además el flash no nos daba la distancia. Teníamos que tener una tabla para ver a qué ISO, a qué apertura, a qué distancia llegaba. Y ahora no, ahora lo hace el flash. Me dice, oye, me has puesto F8 en la cámara, te llego a 3 metros. Ah, vale, pues ya está. Sí. Y ahora es muy fácil. Ya acabamos, pues mira, se nos olvidó en el último programa hacer la recomendación. Y entonces, bueno, pues la recomendaremos hoy, la haremos hoy. Entonces, bueno, si quieres esperar a recomendarnos alguna cosa.
Bueno, tengo un par de recomendaciones. Una es cualquier libro recopilatorio de fotos de Richard Avedon. Es fantástico. Buenísimo. Lo que pasa es que son carísimos. Y entonces os voy a recomendar otro libro que es Técnicas de iluminación de Steve Babister. Es de Editorial Omega. Es fantástico libro con ejemplos prácticos, con ilustraciones. Está muy bien. Pensar que es un libro desarrollado cuando estaba en químico. Pero vamos, la iluminación es la misma, no ha cambiado. Entonces es jugar con eso y es muy interesante porque veréis fotos extremadamente extrañas y cómo han conseguido efectos de iluminación. Está muy bien porque de cada foto hay un esquema de iluminación. Bien. Y son muy chulos. Los libros de Omega ya lo comenté que a mí me encantan. Lo que pasa es que son caros también. Bueno, igual si es un poquito más antiguo, igual se encuentra mejor. Yo lo buscaré, os lo pondré en las notas del programa. Hay varios. Hay uno que es Glamour, técnicas de iluminación. Este sí lo conozco. Y este está muy bien. Este a mí me gusta bastante. Pero Steve Babister tiene varios. Es un gran divulgador y tiene varios libros. Los buscaré y os los pondré ahí en las notas. Además son libros en formato grande, que a mí me encanta. Son libros en formato mayor a DIN A4, suelen ser un poquito más cuadrados, que se ven Lume fantásticos. Tiene un poco de todo, pero los de Omega suelen ser un poco más grandes. Sí, son grandotes y además el papel suele ser muy bueno. Por eso son tan caros también. Pero se ven muy bien las fotos. Bueno, ya sabéis, el que sea aficionado a los libros de fotografía, o sea, sabe lo que cuestan porque son caros. Sí, son caros. Muy bien, pues yo recomiendo en este caso un libro más pequeñito, que es La visión fotográfica, de Eduardo Momeñe, y es una visión un poquito más filosófica de la fotografía, ¿no? Por qué hacemos las fotos y qué es lo que nos atrae de ellas. No es un recorrido histórico, pero sí que es verdad que toca los principales palos, entre comillas, de la fotografía, ¿no? La fotografía, la street photography, que está ahora de moda y todo esto, y la verdad es que lo recomiendo muchísimo para el que empieza y para el que quiera refrescar el porqué de... Bueno, si nos vamos a ver fotos de Richard Avedon de los años 50, veréis que el street photography era muy vigente. A la orden del día. Era muy vigente, ha sido vigente yo creo desde el primer día en la fotografía. Lo que pasa es que está cogiendo fuerza otra vez. Pero no nos engañemos, está cogiendo fuerza porque el despliegue que hay que hacer a nivel de medios es menor. Sale más barato hacer ese tipo de fotos. Es cierto. Y a nivel creativo vas más justo, tienes que ser muy bueno, eso es cierto. Exige mucho al fotógrafo porque tiene que estar pendiente de muchas más cosas. Y muchas horas de práctica. Es practicar, sí. Yo recomiendo a la gente que cuando quiera hacer ese tipo de fotos con modelos y tal por la calle con gente, primero intente hacer fotos a gente en general. Luego no las podéis usar. Recordar que el tema de los derechos de imagen es delicado, que eso también lo trataremos un día. Sí. Y practiquéis mucho. Muy bien, pues nada, recordaros que nos ayudáis muchísimo valorando el podcast con 5 estrellas en iTunes y con un me gusta o un comentario vuestro tanto en iTunes como en iVoox. Agradeceros si lo habéis hecho en alguna ocasión, agradeceros el tiempo que os habéis tomado al hacerlo y que sepáis que nos ayuda muchísimo la difusión del podcast. Y nada, nos escuchamos, mejor dicho, el viernes. Hasta el viernes. Hasta luego.